Bueno, pues llegamos al último vídeo de los dos itinerarios relacionados con la Sábana Santa. Hemos hecho un primer itinerario relacionado con las pruebas científicas que se han realizado a lo largo de tantísimos años sobre la Sábana Santa, que como decíamos es el objeto arqueológico más investigado de toda la historia. Y ahora hemos hecho un segundo itinerario donde tratamos de explicar cómo pudo aparecer un artefacto tan impresionante como es el Santo Sobre de Turín en Francia en el año 1355 en plena Edad Media. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer conclusiones de toda esta segunda parte donde se describe ese análisis histórico que maneja la tesis de que pudiera ser que la imagen, la archifamosa imagen de Edesa, sea la misma que la sábana que hoy se conserva en Turín. Bueno, pues empezamos desde el principio. Acordaros que en los evangelios se habla y se insiste mucho en esa síndone que había comprado José de Arimatea y que había envuelto al Señor Jesús, eh, y que se menciona también explícitamente que esa sábana es la que luego ven Juan y Pedro cuando llegan al sepulcro. Pero sobre todo, existen documentos muy antiguos que dicen que Pedro y Juan guardaron la sábana y que la sábana tenía marcada textualmente las huellas recientes del difunto resucitado, como se dice en misal mozárabe. Estamos hablando del siglo VI. Por tanto, es plausible que Pedro y Juan guardaran los lienzos, superando ese tabú del judaísmo respecto a los objetos manchados con sangre que han estado en contacto con un cadáver. Y si consideramos que ese lienzo que recogieron es el que hoy se custodia en Turín, pues entonces razón de más para guardarlo, porque ese lienzo no solo era un recuerdo de que Jesús había estado envuelto ahí, no, es que ese lienzo tendría la imagen de todo el rostro y el cuerpo de Jesús, grabado de manera milagrosa. Pero claro, sería preciso esconderla bien, por muchos motivos, por el valor milagroso de la reliquia, por el anatema para los judíos, y para los judíos sería un problema por la persecución del cristianismo por parte de los judíos y por la persecución del cristianismo por parte de los romanos. Así que era importantísimo guardarla muy bien, por su importancia, por su validez, por su valor, pero también por la persecución. Bueno, está confirmado que el primer reino cristiano fue Edesa. Así que qué mejor lugar para guardar una reliquia como esta, que es tan importante y tan perseguida, que Edesa, donde hay un rey que es cristiano. Al menos seguro desde el año 200, pero probable desde el año 40 y pico, donde Abgar V se habría convertido al cristianismo junto a su mujer Elena Radiavane, convertidos por Ananías, ¿vale? Entonces, siendo Edesa el primer reino cristiano de la historia, con el primer rey convertido al cristianismo, es plausible que una reliquia tan preciada se guardara en Edesa, y posteriormente el reino de Edesa pasó a integrarse dentro del Imperio Romano. Como pasó a integrarse dentro del Imperio Romano, o bien por eso, o bien porque los seguidores de Akbar V, los sucesores de Akbar V, ya no son cristianos, pues era necesario esconder la reliquia. Así que habría sido escondida, según la tesis de la leyenda de la imagen de Edesa, que se escribe por el mismo emperador Constantino VII en el año 944. Bueno, pues en el propio acta de San Juan Judas Tadeo, que es una corrección del siglo X, ya se habla de que Jesús habría plasmado su imagen en un tetradiplo, en una sábana doblada en cuatro, ¿vale? Y eso es una tesis interesantísima porque es lo que permite entender por qué luego se habla solo de un rostro, porque ese tetradiplo estaría mostrando solo un rostro y no, por tanto, mostrando la desnudez, la humillación, las torturas, la flagelación, el daño en el costado, los agujeros en las manos, etcétera, 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 que habría sido bastante delicado de mostrar en una época en la que, pues en una época, y en una época en la que además se pensaba que Jesús era Dios, ¿no? Como ahora por muchas personas. La leyenda de Verónica ya del siglo IV ya dice que ese rostro se habría formado milagrosamente. Y eso es compatible con esta tesis del Tetradiplon, donde, oye, solo se habla del rostro, porque lo demás sería pues una imagen de un Cristo humillado, como estamos diciendo antes, que era mejor no mostrar. La leyenda dice que a partir del año 525
la imagen aparece en la muralla de Edesa. Y efectivamente, en el año 525 se está totalmente atestiguado que hay una inundación, que se carga la muralla, que se carga cae gran parte del lienzo de la muralla y que a partir de ese momento se construye una iglesia grande, nueva iglesia grande de Edesa, donde se habría guardado la imagen aqueropita, es decir, la imagen no hecha por mano. Hay muchos documentos y muchos testimonios sobre eso, pero también hay testimonios de que en el año 544 esa imagen aqueropita habría salvado a Edesa del asedio por parte de los persas, ¿vale? Bueno, a partir de ese momento, a partir de que aparece de nuevo la imagen de Edesa en Edesa, se empiezan a hacer copias del rostro de Jesús. Y aparece ese rostro de Jesús se convierte en el rostro estándar y se difunde por toda la cristiandad. Esa primera, o los rostros que nos ha llevado más antiguo, es el que aparece el Pantocrátor en la monasterio de Santa Catalina en Sinaí, pero hay otros muchos luego posteriormente, ¿vale? Las semejanzas entre ese rostro del Pantocrátor del monasterio de Santa Catalina en Sinaí con el rostro que aparece en el Sagrario de Turín son bastante sorprendentes, ¿vale? Hasta el punto de que se podemos hablar de casi de un rostro sindónico, de la sindonología de la Sábana Santa de Turín, ¿vale? Que tiene una serie de cosas comunes en todos los rostros que aparecen de Jesús. Esa, habíamos dicho, esta tabique bien pronunciado, recto, ojos muy grandes, pelo dividido en el centro que cae por los hombros, barba, bigote. Y pómulos muy pronunciados. A los ojos muy grandes ya habíamos visto que era debido a que la cuenca de los ojos está muy, muy abajo en cualquier ser humano y por tanto, como la sábana de Turín se había formado en función de la distancia que hay entre cada punto del cuerpo con la sábana, pues la cuenca de los ojos habría quedado sin formarse, sin imagen. Y por eso parece todo eso en blanco. Entonces, cuando un artista hubiera querido representar ese rostro, no habría sabido representarlo nada más que con unos ojos muy grandes en forma avellana. Hay otros rostros de Jesús del siglo VI, porque ya en ese momento empieza a estandarizarse la imagen de Jesús, que es casi descarado, que es muy similar al rostro que aparece en el Santo Sudario de Turín. Este es de un recipiente que encontrado también en Siria, en el siglo VI. Durante la crisis iconoclasta del siglo VIII, los argumentos en favor de que las imágenes son perfectamente viables y no son pecado y son piadosas y le vienen bien para los cristianos, esas tesis se apoyan sobre todo en que el mismo Dios dejó plasmada la imagen del Redentor en una sábana, con su cuerpo entero. Hay un testimonio de San Andrés de Creta que habla pronta de su forma corporal y luego también la condena de iconoclastia por parte del propio Papa de Roma, Esteban III, durante el Concilio de Trento en el año 769, habla de que el mismo mediador entre Dios y hombres, Jesús, Cristo, extendió todo su cuerpo sobre una tela blanca como la nieve sobre la cual la gloriosa imagen de la faz del Señor, y no solo la gloriosa imagen, sino todo el largo de su cuerpo quedaron divinamente transformados. Y esa imagen está ahora incorrupta en Siria, Mesopotámica, en la ciudad de Edesa, dentro de la gran iglesia. Como hemos mencionado antes, también hay otros testimonios, el Trastatus de Esmera del siglo VIII, que ahora se encuentra en la Universidad de Leiden, encontrada en 1993, hace muy poco tiempo, y se habla también de que, bueno, que no solo es el semblante divinamente transformado del Señor, sino también el más sublime aspecto de su cuerpo entero en una tela de lino blanco que está guardado en un santuario dorado, en un relicario, y que se estira y se extiende y se expone y se lleva en procesión por la ciudad de Edesa en cada fiesta importante, especialmente en Pascua, cuando se está celebrando tortura, muerte y resurrección de Jesucristo. Está muy bien documentado históricamente que obviamente los bizantinos recuperaron la imagen de Edesa en el sitio de Edesa en el año 944. Hay un montón de testimonios de cronistas de la época. Aquí yo recojo un cronista de la otra parte, del mundo musulmán, donde se dice como, bueno, oye, nosotros os damos el mandil, pero nos dejáis en paz, nos dais dinero para poder reconstruir la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, cuando la imagen llega ya en procesión a Constantinopla el día 16 de agosto del año 944, que además se celebrará el 16 de agosto desde entonces, porque es un día importantísimo de que llega la imagen de esa por fin a Constantinopla, bueno, pues aquí tenemos una imagen de la que está también la Biblioteca Nacional de Madrid, donde podemos ver que esa imagen de esa en realidad es una imagen muy larga, que en realidad se destaca
el rostro, porque es lo más famoso, pero la sábana es larguísima. Aquí la recibe el propio emperador de Constantinopla. Y está, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. En aquel año, 944, el notario, el refrendario, Gregorio, da una homilía y explica, mostrando la sábana, bueno, porque estas son las verdaderas bellezas que ha producido la coronación de la impronta de Cristo, lo cual ha sido embellecido por las gotas de sangre. La primera vez que hablas de gotas de sangre emanadas de su costado, está hablando de la sangre del costado. Y las dos están llenas de enseñanza, sangre y agua allá, es decir, la sangre y el agua que sale del costado, sudor, imagen aquí. Es decir, está explicando cómo se forma la imagen, por contacto con el sudor. Una manera en la que tenían que intentar explicar cómo se había formado una imagen así. Y es bastante plausible que pudiera ser la imagen de Turín, porque efectivamente parece la imagen de Turín formada por un contacto con una textura parecida al sudor, ¿vale? Desde ese momento Cristo se presenta por primera vez desnudo y ahora ya se presenta Cristo desnudo por primera vez y en esta imagen, la primera vez que aparece la imagen y es en el Códice Prey, el primer texto en húngaro que se conoce. Y en ese texto, primer texto húngaro que conoce, un libro importantísimo que aparece en la biblioteca, que se guarda en la Biblioteca Nacional, en Hungría, bueno, pues en ese libro hay una imagen donde se ve el cuerpo de Jesús desnudo con el mismo gesto, la misma posición corporal que la que aparece en el Santo Sudario o la Sábana Santa de Turín, con la mano derecha sobre la izquierda, con solo 4 dedos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con la quemadura en forma de L, con la postura de las manos, una sábana larga, etcétera. Desde que ya está en Constantinopla, se habla del Santo Mandilion. Mandilion, que viene de mantel en latín, que luego mandil en árabe, y que luego mandilion es ya como la palabra con la que se representa lo que era la imagen de Edesa. Este Santo Mandilion, cuando se representa en forma apaisada en un marco rectangular con un marco interior circular y dentro el rostro. Siguiendo la tesis de que esto era el tetradiplon, como se menciona en muchísimos documentos históricos de la época, tetradiplon 4 veces doblado, una tela larga en la que luego se ve solo el rostro, ¿vale? Porque el relicario estaba mostrando solo el rostro, por muchos motivos como hemos mencionado antes. Finalmente, en el año 1204 es saqueado con Constantinopla. ¿Por quién? Por Otón de la Roche, que luego se convierte en duque de Atenas. Según los testimonios de la época, se dice que los venecianos se apoderaron de los tesoros de plata y marfil, pero que las reliquias de los santos se llevaron a Atenas, que es la reliquia, fíjate que dicen, donde fue envuelto nuestro Señor Jesucristo después de su muerte y antes de su resurrección, y se llevó a Atenas. Hay un manuscrito, además, el número 826 de la biblioteca de la Catedral de Besançon, en Francia, donde dice que el santo sudario fue enviado, ¿por quién? Por Otón de la Roche, duque de Atenas, a su padre, Poncio de la Roche, que estaba en Besanzón, en Francia. Este, a su vez, lo habría entregado al arzobispo Amadeo de la Tremolay para su custodia en la Catedral de Saint-Étienne, en Besanzón. Y el manuscrito menciona 4 testimonios muy antiguos de donde se habría sacado esa información, ¿vale? Curiosamente, la Catedral de Besançon sufre un gran incendio, que es donde estaba custodiado ese santo sudario, sufre un gran incendio, ¿cuándo? En el año 1349. Y 3 años, solo 3 años después, se empieza a construir la iglesia de Mirey. ¿Para qué? Para conservar lo que luego será el santo sudario de Turín, y que sabemos que está desde el año 1355 dando vueltas por Francia hasta que llega a Turín, y desde ahí ahora sigue ahí. Y ahora no hay ninguna duda de que ese que aparece en el año 1355, ahí no hay ningún historiador que lo duda, ese que aparece en el año 1355 en Lirey es el Santo la Sábana Santa que está ahora mismo en Turín. Pero lo curioso es que cuando se quema la Catedral de Besançon, que es 1349, 2 años después, 3 años después, muy cerca, menos de 200 kilómetros, se empieza a construir la iglesia donde se va a conservar en Lirey el santo sudario, que ya será siempre el santo sudario de Turín. Pero es que además existe la certeza histórica de que la mujer de Godofredo de Charny, Jeanne de Vendée, que es Godofredo de Charny, el que de repente aparece con el santo sudario que hoy está en Turín, que aparece en Lirey en el año 1355, bueno, pues su mujer, Jeanne de Vendée, es históricamente documentado, sin ningún género de duda,
tataranieta de Otón de la Roche, saqueador de la iglesia de Blanquernas en Constantinopla, donde se conservaba la imagen de Edesa, del que se tienen muchísimos testimonios históricos que dicen que envió a Besançon el sudario de Cristo a su padre. Tras el incendio de la Catedral de Besançon en 1359, es verdad que se sigue venerando un santo sudario de Besançon, pero las imágenes que nos han llegado de ese santo sudario de Besançon son iguales que las de otras muchísimas copias que hay de otros santos sudarios que son claramente copias del santo sudario de Turín. ¿Vale? Entonces, finalmente, todos los análisis científicos que veíamos en el primer itinerario que comentamos en los primeros vídeos nos demuestran que la Sábana Santa tiene la imagen de una persona real torturada y crucificada y que parece ser del siglo I y que nadie sabe explicar aún ya entrado el siglo XXI cómo se formó esa imagen. A mí me parece muy importante eso, cómo se formó esa imagen. Entonces, todos esos primeros vídeos hablábamos de, bueno, el detalle con el que está esa imagen todavía, hoy en el siglo XXI, y también en cómo se formó esa imagen, ese misterio de cómo se formó esa imagen. Pero además, toda esta reciente investigación histórica que hemos hecho en estos últimos 6 vídeos y la reciente lectura y descubrimiento, y que siguen descubriendo textos antiguos que citan el mandilio, la imagen de Edesa, el tetradiplo, la imagen de Queropita, la Sindón, apuntan a que es muy posible que la sábana de Turín, que hoy está en Turín, sea la imagen de Edesa, que antes estaba en Edesa, y que luego pasó por Constantinopla, y que sean exactamente lo mismo. Pero nos queda la realidad, y es que la datación del carbono 14 indica que la Sábana Santa es de entre 1260 y 1390. Pero como muchos científicos físicos de partículas físico-cuánticos están estudiando ahora mismo para intentar analizar y desvelar cómo se pudo formar esa imagen, su tesis es que parece que esa formación de imagen está de alguna manera formada por una radiación de protones y neutrones que sin lugar a dudas habrían modificado y habrían hecho inválida la prueba del carbono 14. De manera que cuando sepamos responder cómo se forma la imagen, quizás podamos resolver el misterio de la incongruencia entre la prueba del carbono 14 y todo el resto de pruebas científicas e históricas de las que hemos estado hablando a lo largo de todos estos largos vídeos. Espero que con esto haya quedado más o menos claro y didáctico todo lo que hemos expuesto sobre pruebas científicas y sobre pruebas históricas, y ya os dejo a vosotros que vosotros sigáis investigando, poniendo en duda, y me decepcionaríais si todo esto no lo contrastarais en internet, accediendo a los textos reales, preguntando a ChatGPT, en fin, analizando y investigando si verdad todo esto me lo he inventado yo o si realmente existen esas pruebas documentales y esos análisis científicos que os he descrito. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.